earth a stir begins, a holy fire that breaks within, a chosen people rise in grace, united by his saving face. Rise of the holy nation, rise, lift your banner to the skies, called by God, redeemed by love, shining with the light above. Muy buenas tardes, estimados amigos, alumnos, hermanos en general. Un placer, un gusto, un honor tenerlos aquí conectados. Gracias por motivarse a estar conectados a esta hora. Saludos a María Parra. Tenemos por ahí desde Coronel. Qué bonito. Bueno, no conozco Coronel, pero me han dicho que es bonito. Así que qué bonito que desde ese lugar se estén conectando, ¿vale? Amparo también, desde Neiva, Colombia. Un abracito para ti, Amparo. Y también tenemos aquí a Juan, al Pastor Juan. Tenemos al Pastor Juan también conectado. Me dice, hola, buenas tardes, profe, aquí presente. Un abrazo y bendiciones. Un abracito, querido Juan, un abracito. Tenemos también a Teresa. Hola, profesor, bendiciones. Dice, aún no lo veo, pero igual lo saludo. Bueno, allá está la cámara prendida, así que me puedes ver, ¿vale? ¿A quién más tenemos por acá? Bueno, y ahí se van a ir conectando más personas. Pueden saludar a través del chat, no hay ningún problema. Ah, es Mario. Mario. Tenemos a Mario entonces por aquí conectado. Excelente, gran alumno. Muy bien, Mario. Atento entonces a la transmisión de hoy. Y José, también que se conecta José, lo tenemos ahí, a José, Mario, muy bien. Maravilloso, pues, qué maravilloso que estén aquí conectados, listos, espero que se vayan integrando más personas. Yo sé que este es un día en que muchos tienen actividades, ¿verdad?, eclesiásticas, religiosas, pero otros no, pues, otros no. Hay otros que se dan un pequeño descanso, ¿verdad?, en las reuniones congregacionales, y algunos se quedan en la casita teniendo alguna meditación, alguna reflexión personal. Algunos simplemente escogen por un retiro, ¿verdad? Otros no se están congregando por mil motivos, ¿no es cierto? O prefieren no congregarse, ¿no es cierto? Por ahora. Y esta es una muy buena alternativa, porque esta es una actividad educativa, es una actividad cultural, histórico, teológica. Les pido mil disculpas por mi voz, estoy con una alergia fuertísima. Así que pues haremos los esfuerzos para poder compartir con ustedes esta información maravillosa que tiene que ver con uno de los grandes reformadores que ha tenido la iglesia, uno de los grandes reformadores, uno de los restauradores de la verdad bíblica, ¿ok? Por lo que veo se están conectando. Va a llegar un momento en que no voy a poder ver el chat, ¿verdad? Porque la pantalla y el chat se pierde. Así que, de todas maneras, dejen sus mensajes, dejen sus saluditos. Llegó Eduardo. Muy bienvenido, estimado Eduardo. Qué bueno tenerte aquí. Excelente, Eduardo. Bienvenido y bendiciones para ti. Dios te bendiga mucho, Eduardo. Bien. Estamos ya en la hora, ¿sí? Estamos bien en la hora. Vamos entonces a ir acomodándonos. Ya espero que estén bien acomodados con su tecito de hierba, sus galletitas, ¿no es cierto? Su mate en algunos casos, para que disfruten esta presentación, que no va a ser muy extensa, pero va a ser bastante completa, en el sentido que voy a intentar entregar toda la información necesaria para que puedan darse una idea general, ¿no es cierto? William Tyndale es todo un mundo, pero intentaré en estas cortas láminas poder entregarles a una vislumbre de lo que fue y es la memoria, ¿no es cierto?, de William Tyndale, el siervo que tradujo la Biblia al inglés y murió como mártir, ¿vale? Una vez terminado la presentación, voy con los avisos ahora. Una vez terminada la presentación, voy a enviar un video de una película que está disponible, una película antigua, pero es muy bonita, muy tierna la película,
sobre William Tyndale, la vida de William Tyndale. Voy a enviar a los grupos veritanos, a los grupos de WhatsApp, voy a estar enviando la película de William Tyndale. Hay varios documentales y un montón de cosas se pueden encontrar por YouTube, pero lo voy a enviar la película clásica, digamos, la antigua, la más icónica que hay sobre la vida de William Tyndale. Es una película muy inspiradora, déjeme decirle. Tómense el tiempo de verla, es muy bonita y ustedes van a terminar muy, muy, muy inspirados porque está bien lograda. Está muy bien lograda el artista, la actuación, el escenario, ¿verdad? El ambiente, está muy bien ambientada. Así que le voy a enviar esa película una vez terminada la presentación, ¿vale? También les invito a que se suscriban a los canales veritanos, a las redes sociales de Veritas Day, que pueden visitar nuestra página web, ¿verdad? veritasday.cl. Aquí está abajito, acá en la pantalla, está la página web, o si no, está corriendo en los listones ahí al borde de su pantalla. También recuerden que estas conferencias están disponibles para que puedan brindarlas en sus congregaciones, en vivo y en directo. Recuerden cuál es la impronta de Veritas Day, que somos de la idea de que la cultura, la formación, la educación debe ser llevada a las congregaciones. Debe ser llevada a las congregaciones. Tiene que volver la racionalidad a la iglesia. La racionalidad se ha perdido. Se ha perdido. Ahora la autoridad ya no es la palabra de Dios racional e inteligentemente estudiada. Se profesa que la Biblia es la autoridad, se pone bajo el brazo, ¿verdad? Pero en la práctica no se cree la autoridad de la Escritura. Está la confianza en otro tipo de experiencias. Tenemos que otra vez volver a la autoridad racional, inteligente de la palabra de Dios. Tenemos que volver al entendimiento de la palabra de Dios. Y eso hay que llevarlo a las congregaciones. Así que estas conferencias están disponibles para que ustedes puedan invitarme y presentar esto en vivo y en directo en sus congregaciones, en sus congresos, en sus eventos, ¿vale? Y no solamente eso, sino que también todo lo que tiene que ver con la temática de la apocalíptica bíblica. Veritas Day se caracteriza por ser especialistas en apocalíptica bíblica, ¿verdad? Así que también en ese sentido tenemos varios programas de escatología disponibles, no solamente online, sino también presencial, aquellos que quieran líderes, pastores, dirigentes, que quieran llevar conferencias o clases, ¿no es cierto? Clases, ¿verdad? Programas de estudio en vivo y en directo en sus congregaciones. También estamos disponibles para poder llevar el conocimiento correcto, sano, inteligente, racional, profesional de la profecía bíblica a sus congregaciones, ¿vale? Bien, dicho eso, ¿qué más? ¿Qué otro aviso más me falta? A ver, se viene este miércoles se viene el lanzamiento de mi libro Voz Pensante. Tengo varios libros, pero se viene el lanzamiento de mi libro Voz Pensante. Recuerden que tengo el libro Anticristo disponible en versión digital. Tengo el libro 100 sentencias disponible en versión digital. Y ahora se viene el lanzamiento de mi tercer libro, Voz Pensante. El miércoles estaré en vivo y en directo, tipo 21:15, por ahí. Ya no recuerdo el horario, pero ahí por WhatsApp vamos a ir recordando. El lanzamiento en vivo y en directo, a través del canal de YouTube Voz Pensante. Así se llama el canal de YouTube, Voz Pensante. Por ahí vamos a hacer la transmisión en vivo, donde voy a estar comentándoles un poco sobre este libro, Voz Pensante. Es un libro que no es de teología, es un libro que tiene más bien un corte filosófico existencialista, que es mi especialidad como autor. Así que pues estaré ahí con ese lanzamiento, ¿ok? Se vienen más conferencias en estos próximos domingos. Se vienen más conferencias. Nos queda la conferencia sobre Juan Calvino. Vamos a hablar sobre Juan Calvino también. Vamos a hablar sobre ese reformador que hizo un gran aporte a la teología cristiana. Y también está lista ya la presentación de Juan Hus. Vamos a hablar del reformador Juan Hus. Esa presentación
la tiene lista ya y la está preparando ya a punto ya de presentarla el profesor Mauricio Neira. Estará él conectándose pronto para esta conferencia sobre el gran reformador John Huss, ¿verdad? También se viene, si mal no recuerdo, otra conferencia donde voy a hablar sobre Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmus Rotterdamus, ¿vale? Vamos a estar hablando sobre Erasmo de Rotterdam, un gran personaje muy interesante que también es parte de todo este engranaje y todo este proceso de reforma, ¿verdad? Así que se vienen más actividades, se vienen más eventos culturales y a su disposición para que lo puedan llevar a sus congregaciones también. Así que por medio de los grupos de WhatsApp veritanos estaremos compartiendo estas próximas actividades educativas, actividades histórico-culturales, teológicas, ¿vale? Bien, si ustedes me permiten entonces, y pues voy a realizar una pequeña oración antes de iniciar esta conferencia, a fin de que ustedes, ¿verdad?, puedan estar en la paz del Señor, estemos en la paz del Señor, en comunión con nuestro Señor, solicitando su bendición, su compañía, su dirección. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Primero que todo queremos agradecer la oportunidad que nos das de estar con vida y poder estar presente en esta actividad educativa. Padre, gracias por este regalo, por tu misericordia, porque nos permites ocupar nuestro tiempo e invertir nuestro tiempo en las cosas que edifican espiritualmente. Te rogamos que te quedes con nosotros en la presencia del Espíritu Santo, que éste nos ilumine, nos guíe, nos sostenga y al mismo tiempo cree en nosotros una motivación, unas ganas, un ánimo de poder seguir aprendiendo de la historia de la Iglesia. Ayúdanos a poder inspirarnos en el testimonio valeroso y hermoso que tuvieron tantos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos educados, formados. Ayúdanos a poder recibir esta información de la manera más adecuada. Te ruego que me des las herramientas para poder exponer y explicar la vida de tu hijo William Tyndale. Todo esto queremos agradecértelo, pedírtelo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a iniciar rápidamente. Tenemos aquí el afiche, ¿no es cierto? Bueno, la fecha difiere un poquito porque hubieron algunos cambios y no dio tiempo de corregir ahí el afiche, ¿ya? Pero bueno, estamos cumpliendo ya con la presentación. Se viene Juan Huss y Juan Calvino, ¿ok? Bien, vamos a iniciar entonces con esta presentación. Aquí tenemos una introducción. William Tyndale fue perseguido por traducir la Biblia al inglés, de entradita. William Tyndale, increíble, pues increíble que se persiguiese por traducir la Biblia al inglés, claro que sí. ¿Y eso por qué? Bueno, por varios motivos. Los historiadores aducen varias razones, ¿vale? Pero les voy a nombrar algunas. Primero, la iglesia institucional, la estructura llamada Iglesia Católica Romana, el romanismo, el papismo, ¿verdad?, tenía la total hegemonía en la Edad Media. La Iglesia Católica Romana, una vez que se consolida a fines del siglo IV y a inicio del siglo V, que es cuando estamos iniciando lo que se conoce como la Edad Media o el oscurantismo, la época de las tinieblas espirituales, ¿vale? Quiero aclarar eso, porque una vez en la Universidad de Chile dije esto delante de unos profesores y casi me pegaron, ¿verdad? ¿Y cómo que era de tinieblas? No fue de tinieblas, me decían. Bueno, pero tuve que explicarle después, ¿verdad?, que tinieblas espirituales, la Edad Media, en el sentido de la ausencia y entendimiento de la palabra de Dios, ¿vale? Hubieron muchos avances tecnológicos, culturales, y hubieron grandes lumbreras intelectuales. Ahí en ese sentido no hubo tinieblas. Las tinieblas más bien se relacionan con lo espiritual,
con lo teológico. La Edad Media, desde el punto de vista teológico, fue una época de mucha superstición, donde la tradición tenía mucho más autoridad que la palabra de Dios. Hoy sucede lo mismo. La tradición y los fenómenos o experiencias sensoriales tienen más autoridad que la palabra de Dios. ¿Vale? Quiero explicar eso un poquito. Porque hoy en día, y a propósito de algunos programas de estudio que se están dando por ahí, la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica del Norte, ¿no es cierto? No digo más detalles, ¿no es cierto? Se tiende a reconocer la autoridad de la palabra de Dios, pero la autoridad de la palabra de Dios no es única. Está el magisterio y está la tradición, y eso va opacando o le hace competencia a la autoridad de la palabra de Dios. En el mundo cristiano evangélico protestante está sucediendo exactamente lo mismo. Se tiene la Biblia bajo los brazos, se profesa, se habla en el púlpito, ¿verdad? Que a veces no se entiende lo que se predica, pero en realidad lo que tiene más peso en la práctica es la tradición o el fenómeno o experiencia sensorial. Es lo que tiene más peso y autoridad espiritual que la misma palabra. Eso sucede hoy día y es así. Y es por eso que tenemos que ser, o deberíamos ser, y es mi anhelo, ser modernos reformadores. Otra vez instalar la autoridad de la palabra de Dios, y para eso hay que educar. Hay que educar, de ahí la labor de los profesores y de las instituciones educativas de teología online o, digamos, física, digamos, que es restaurar la educación y la formación intelectual, cultural en las congregaciones, ¿vale? Desarraigar el analfabetismo evangélico y protestante, ¿vale? Entonces, y restaurar en la cosmovisión cristiana que la Biblia y solo la Biblia es nuestra autoridad en materia de fe y doctrina. ¿Qué significa eso? Significa, antes de seguir con la introducción, eso significa que tengo que ser honesto intelectualmente. Honesto. Y si por el solo estudio de la palabra de Dios me doy cuenta que hay cosas que estoy practicando y no están basadas en la palabra de Dios, y sin embargo son prácticas cristianas, hay que abandonarlas o modificarlas. Son muchas las cosas que se están practicando hoy en día en las congregaciones, en las iglesias, y no tienen fundamento bíblico, pero están tan arraigadas tradicionalmente que pasan por cristianas. Sí, son cristianas, pero no bíblicas, ¿verdad? Y no es una contradicción. Entonces, cuando uno realmente se acerca a la palabra de Dios, comienza a profundizarla y a comprenderla, se va a encontrar con sorpresas, con cosas que creemos que son cristianas, pero no tienen un respaldo teológico bíblico. Y hay que tener el valor de abandonarlas, ¿vale? Aunque eso vaya en contra de la tradición de mi congregación. Es un paso muy fuerte y requiere honestidad. Lo contrario sería corrupción. William Tyndale y otros más tuvieron esa actitud. Se sometieron a la palabra de Dios, aunque el mundo entero fuese en otra dirección. Tuvieron el valor de mantenerse firmes en la palabra de Dios, aunque su institución no lo aprobase, porque comprendieron que aunque la iglesia, la congregación y los dirigentes y los líderes religiosos dijesen A, si la Biblia dice B, yo me quedo con el B, aunque eso implique ser impopular, ser perseguido y quedarme solo. La historia de los siervos y siervas de Dios ha estado llena de soledad, ingratitudes y muerte. Del Señor Jesús se quedó solo. Muchos reformadores terminaron solos por mantenerse firmes a la palabra de Dios, porque la reconocieron como autoridad, única autoridad. Todo otro tipo de autoridad humana
es respetable en tanto y en cuanto esa autoridad está basada en la palabra de Dios. Cuando hay una contradicción, yo tengo que pesar la balanza con quién me quedo. ¿Quién es mi autoridad? ¿La dirigencia? ¿El líder? ¿El pastor? ¿La congregación? ¿La denominación? ¿La estructura? ¿O la palabra de Dios? Y ahí se ven realmente los verdaderos hombres y mujeres de fe. Bueno, algo así le pasó a William Tyndale, perseguido por traducir la Biblia al inglés. William Tyndale desafió la autoridad religiosa con palabras que hoy suenan familiares. Su vida terminó en la hoguera, pero su legado aún arde en cada versículo de la gente del común que lee la Escritura. Hoy, William Tyndale es mayormente reconocido como el más importante traductor de la Biblia al inglés. Su vida, breve pero intensa, estuvo marcada por una sola pasión: que el pueblo común pudiera leer la Escritura. Sus dones intelectuales y vida disciplinada podrían haberle llevado a un largo y exitoso camino en la Iglesia Católica. William Tyndale era católico, pero era honesto intelectualmente. Sin embargo, tomó la peculiar decisión de enseñarles a los hombres y mujeres ingleses a leer sus propias Biblias por ellos mismos. Como señaló Phil Schaff, mientras los humanistas volvieron a los antiguos clásicos y revivían el espíritu del paganismo griego y romano, los reformadores volvieron a la Sagrada Escritura en los idiomas originales y revivieron el espíritu del cristianismo apostólico. Eso necesitamos hoy día, porque el corre y corre del día a día, ¿verdad? El posmodernismo, ¿verdad? Y la cosmovisión mundana que ha penetrado en la iglesia y entre otras cosas más, ha minado la autoridad en la palabra de Dios. A los alumnos que están acá y algunos que están en escatología bíblica conmigo, estamos estudiando el libro de Apocalipsis texto a texto, texto a texto. Algunos de ustedes ya se darán cuenta que la iglesia de estos últimos días está en grave peligro por la infiltración, penetración que el enemigo ha hecho. Esa fue la senda que eligió Tyndale y de la que nunca más se apartó. Él, cuando descubrió la palabra de Dios, cuando digo descubrir, no estoy diciendo que no tenía Biblia, porque había algunas versiones de la Biblia, siempre han existido algunas versiones de la Biblia. El tema es que se fue comprendiendo de la mejor manera, usando los principios hermenéuticos correctos para comprenderla. A propósito de eso, también he señalado en varias de mis clases y conferencias que la crisis actual por la cual está pasando la iglesia, entendida como la iglesia de los últimos días, la iglesia actual es la iglesia de los últimos días, apocalípticamente hablando, está pasando por varias crisis. Ahora, si usted que me está escuchando cree que la iglesia no está en una crisis, bueno, se respeta, por supuesto. Yo no estoy aquí para pelear con nadie. ¿Acaso limito mi opinión como investigador y profesor? Pero si usted cree que la iglesia actual no está en crisis, usted vive en el mundo de Alicia. ¿De acuerdo? Alicia, y en el País de la Maravilla. Porque la realidad no es esa. Y una de las crisis por la cual está pasando la iglesia tiene que ver con una crisis hermenéutica. Es decir, no es que haya ausencia de Biblias como en la Edad Media, sino que ahora sobran las Biblias. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es un problema de interpretación, es un problema hermenéutico. Ese es el problema de la iglesia actual. Por eso tenemos más de 3.500 denominaciones, ya solamente en Chile. Creo que 3.500, creo que son más. ¿Vale? Avancemos entonces. William Tyndale nació en Gloucester, Inglaterra, en 1494 y comenzó sus estudios en Oxford. Quiero decirle que Oxford es y ha sido una universidad clásica, histórica, una de las primeras universidades
que se organizaron en la Edad Media, ¿vale? En 1510, para luego mudarse a Cambridge. Allí no solo adquirió una sólida formación académica, sino que se convirtió en un erudito excepcional. Este hombre era inteligente. Como diríamos acá en Chile, era habiloso, ¿verdad? Se decía que dominaba 8 idiomas: hebreo, griego, latín, italiano, español, inglés, alemán y francés, con la misma fluidez con la que hablaba su lengua materna, el inglés. Poseía una insuperable habilidad para trabajar con sonidos, ritmos y sentidos del inglés, lo que más adelante le permitiría crear una traducción con resonancia literaria y espiritual. Fue a partir de 1521 que se embarcó en el gran proyecto de traducir la Biblia al inglés, labor a la que dedicó el resto de su vida. Siempre había demostrado una gran pasión por la palabra de Dios, pero ¿qué lo motivó a emprender esta tarea de traducción? Pueden ver ustedes una fotito original de el Nuevo Testamento de Erasmo, en el cual se basó Tyndale para generar su versión. Igual Lutero se basó en la misma. Por tales razones, en 1523 le solicitó al obispo de Londres permiso y fondos para iniciar la traducción del Nuevo Testamento. El obispo, le negó el pedido y al tocar otras puertas para que lo apoyasen, se convenció de que el proyecto no sería bienvenido en ninguna parte de Inglaterra. Claro, de alguna manera el papismo o el romanismo necesitaba mantener la hegemonía, el poder. Y se sabía que si el pueblo llano, el populacho, la gente común comenzaba a leer la escritura, iba a comenzar a abrir los ojos e iba a darse cuenta de que ciertas prácticas que pasaban por cristianas no eran tales, sino solamente superstición y tradiciones sin fundamento bíblico. Ya en la introducción señalé que hoy día pasa lo mismo, ¿vale? Para Tyndale era evidente que la nación se sofocaba bajo una niebla espiritual. William Tyndale fue visionario. Se dio cuenta, al igual que muchos hoy día nos damos cuenta, de que las tinieblas están predominando, incluso en la iglesia. William Tyndale se dio cuenta que había una ignorancia teológica y espiritual, ¿vale? Ni siquiera los líderes de la Iglesia Católica conocían las verdades más básicas del Evangelio. ¿Cómo podían entonces enseñar al pueblo? A veces a mis alumnos les digo eso. Si fuésemos más consecuentes y honestos, nadie debería pararse en un púlpito a predicar si no comprende. No solamente que no comprenda, sino que no comprenda el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos es la columna vertebral del Evangelio. Si un predicador, evangelista, misionero, cualquiera de los que se paran en un púlpito a vociferar, no entiende y no sabe explicar el libro de Romanos, no debería pararse en un púlpito, ni con un parlante y un micrófono en la plaza. Es mi opinión personal y así se lo transmito a los alumnos. Porque el libro de Romanos está toda la clave y el corazón y la esencia del plan de salvación. Si no se comprende eso, ¿qué estoy predicando? ¿Qué tipo de enseñanza le estoy dando al público? Cuando leo un texto en Romanos, ¿sé de lo que estoy hablando? Acuérdense de lo que decía Hegel, el famoso filósofo Hegel. El cristiano dice la verdad, pero no entiende lo que dice. Eso pasa hoy día. Se dice la verdad, pero no se entiende lo que se dice. ¿Verdad? ¿Cómo podían entonces enseñar al pueblo? En ellos vio un reflejo de lo que Jesús había dicho sobre los fariseos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Interesante. Esas palabras son proféticas. Noten que dice ambos caerán.
Cuando uno va a Apocalipsis, a leer el capítulo 14 de Apocalipsis, Apocalipsis 14:8, entre otros versículos, dice, ha caído Babilonia. Babilonia es una figura simbólica, o sea, se toma la figura del imperio babilónico, Babilonia, como figura en Apocalipsis para simbolizar la confusión religiosa. Ha caído Babilonia, ¿verdad? Ha caído de su estado. Interesante. Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando no se entiende la palabra de Dios, se tropieza. Así que se dio cuenta de que una niebla espiritual se cernía sobre Inglaterra y la estaba sofocando. No exageraba. Se decía que aunque había unos 20.000 sacerdotes en Inglaterra, muchos no eran capaces de traducir ni una simple línea del Padre Nuestro. Los clérigos estaban hundidos en una ciénaga de superstición religiosa y el conocimiento de la verdad casi había desaparecido. Las únicas escrituras en inglés eran unas pocas copias manuscritas por John Wycliffe, que había vivido añitos antes, quien les había traducido de la Vulgata latina a fines del siglo XIV, ¿verdad? Así que gran parte del material que ya John Wycliffe había confeccionado se estaba usando por ahí, andaba corriendo. Acuérdense que ya di la conferencia sobre John Wycliffe, así que vayan a ver ahí al canal la conferencia que di sobre John Wycliffe. Los lollardos, que se le llamaba así a los seguidores o discípulos o descendientes de John Wycliffe, ¿verdad? Se habían atrevido a distribuirlas en secreto, pero la sola posesión de esos libros prohibidos podía llevar al sufrimiento o a la muerte. En 1401, el Parlamento aprobó la ley Aerético Comburendo, que legalizaba la quema de herejes en la hoguera. Y en 1408, el arzobispo de Canterbury, Thomas Arundel, redactó las constituciones de Oxford, prohibiendo cualquier traducción de la Biblia al inglés sin autorización episcopal. Interesante. Hasta dónde llega la hegemonía y el poder de la iglesia papista, al punto de que, una cosa increíble, que no se o veía como una amenaza que se tradujese la Biblia al idioma vernáculo, al idioma nacional, local, común de la gente. ¿Por qué? Porque la verdad y la luz representan una amenaza para las tinieblas. Así es, ¿vale? El crimen no era solo traducir, sino incluso enseñar la escritura en inglés. Interesante. Los únicos autorizados para enseñar la escritura eran los clérigos. Ahora, en términos prácticos, en realidad cualquiera no puede enseñar la escritura. La Biblia y hay que me da el Señor. Y empezar a inventar literalmente usando el sentido común de qué dice el texto. Esa es una manera irresponsable de predicar la palabra. Se requiere cierta o mínima formación o conocimiento de los principios generales de interpretación para poder enseñar o transmitir la palabra. No llegar y repetir como loro lo que dice cualquier texto de la Biblia y no sé lo que estoy diciendo. Eso es una irresponsabilidad. Además que una irreverencia contra la santa palabra. ¿Vale? Así que el crimen no era solo traducir, sino incluso enseñar la escritura en inglés. En 1519, 7 lollardos fueron quemados por enseñar el Padre Nuestro a sus hijos en su lengua materna. Mientras tanto, en el continente, acuérdense que estoy con una tremenda alergia, así que 1000 disculpas. Mientras tanto, en el continente, los fuegos de la Reforma ardían con fuerza en Wittenberg,
Mientras estaba sucediendo esto con William Tyne de la Ya en Inglaterra, en Europa estaba todo el fragor de la Reforma en dos grandes ciudades, Wittenberg y Zurich. Acuérdense que acabo de dar una conferencia sobre Ulrico Zwingli. Vayan a verla. Acabo de dar una conferencia sobre Ulrico Zwingli. Así que ahí está disponible. Además, en nuestros canales está el documental de casi 3 horas sobre Ulrico Zwingli, reformador de Zurich, Suiza. Tuve el privilegio de estar allá. Vayan a ver ese documental que es hermoso, muy bonito, muy entretenido. Documental de casi 3 horas sobre mi visita a Zurich, a Suiza, investigando a Ulrico Zwingli, ¿vale? Así que mientras William Tyndale estaba ya con sus movimientos investigativos, sus trabajos teológicos en Inglaterra, en el continente, Wittenberg y Zurich eran el epicentro de la Reforma. Hacia 1520, los académicos de Oxford y Cambridge ya leían y discutían las obras de Lutero y el Novum Instrumentum de Erasmo de Rotterdam. Qué bonito, ¿verdad? Con el texto griego y su traducción latina, se convirtió en un recurso decidido para quienes dominaban esas lenguas. Sin embargo, aquel tesoro resultaba inútil para el hombre común, que no sabía griego ni latín. Siempre le digo a mis alumnos que la teología hay que bajarla, ¿vale? Es bueno estar instruido, estar formado, tener vocabulario y académico, teológico. ¿Es útil? Sí, es útil. Pero también debemos adaptar nuestros métodos y nuestra pedagogía al público común, ¿vale? ¿Ok? Bien. Tyndale comprendió que el clamor de solo escritura no bastaba si el pueblo no podía leer la escritura. ¿Qué sacamos con promover solo la escritura como norma de autoridad en materia de conciencia religiosa si no puedo leer la Biblia en mi propio idioma? ¿Verdad? La verdad debía hacerse legible en inglés. ¿Vale? Así que, pues, en busca de un ambiente más favorable, William Tyndale viajó a las urbes libres de Europa, Hamburgo, Wittenberg, Colonia y finalmente la ciudad luterana de Worms. No eligió esas ciudades al azar, eran centros de la Reforma y de la imprenta, lugares donde era posible revisar el texto y organizar el arriesgado contrabando hacia Inglaterra. La idea era llevar libros, traducciones para Inglaterra, y eso estaba prohibido. En 1523, en Colonia, concluyó la primera versión inglesa del texto neotestamentario a partir del griego. Pronto organizó la impresión y el arriesgado contrabando de ejemplares hacia Inglaterra. Qué lindo. Tuvo que ir a Europa, ponerse en contacto con las imprentas para poder abastecerse de material y llevar la luz a Inglaterra, ¿vale? Pero el proyecto fue interrumpido de manera violenta por una incursión en la imprenta. Un hombre menos resuelto habría tomado aquello como señal de que aquella empresa no era la voluntad de Dios, pero Tyndale no. Abandonando toda precaución, huyó rápidamente hacia el sur, rumbo a Worms, para escapar del arresto. Worms era un lugar idóneo. No solo contaba con varias imprentas, buen acceso al papel y la ventaja de estar situada sobre el Rin, que conectaba directamente con el mar, un río, Rin, y con los puertos hacia Inglaterra, sino que además era una ciudad donde el influjo de Lutero, la influencia de Lutero, había transformado la antigua lealtad católica en convicciones protestantes. Allí, la palabra de Dios había triunfado sobre la tradición y la imprenta se convertía en aliada de la Reforma. Repito, actualmente tenemos la misma crisis. No solamente la tradición está
minando la autoridad de la escritura, sino también se está considerando más autoridad los fenómenos o experiencias sensoriales que el escrito está. Esa es una crisis que estamos viviendo hoy en día. Ahí pueden ver ustedes una fotito de los primeros versículos del Evangelio de Juan en la traducción inglesa del Nuevo Testamento realizada por William Tyndale en 1525. Al llegar Tyndale encontró un colaborador clave, Peter Scholter, uno de los principales impresores de la ciudad, hijo del socio de Gutenberg en Mainz. La edición de Worms fue diferente a la de Colonia. En lugar de un formato grande, se imprimió en octavo, pequeño, barato, fácil de ocultar y de transportar, sin portada ni prólogo, con ilustraciones sencillas, aunque con el estilo gótico propio de la época, con marcas de agua en el papel y el nombre de Tyndale ausente para mantener el anonimato. La edición fue diseñada para que circulara clandestinamente. Miren ustedes cómo tenía que manejarse todo esto. El libro cabía en un bolsillo y era posible enviar varias copias a Inglaterra escondiéndolas fácilmente en fardos de algodón. Cuando les envíe la película, van a ver ustedes que eso está muy bien dramatizado. Les va a gustar mucho la película. El erudito literario David Daniels definió la traducción de Tyndale con estas palabras. Pongan atención, mire qué lindo. Es la obra triunfante de un erudito en griego que conocía bien ese idioma, de un hábil traductor que podía apoyarse en el latín de la Vulgata y de Erasmo y en el alemán para conseguir la ayuda necesaria. Pero sobre todo, es la obra de un escritor en inglés que había resuelto ser claro, sin importar cuán arduo pudiera resultar este trabajo. ¿Se dan cuenta ustedes que es muy importante conocer la historia de la iglesia? Los testimonios de estos siervos de Dios que por cada granito de arena, por cada esfuerzo, por cada riesgo, por cada gota de sangre que ellos tuvieron que derramar, nosotros, la última generación en esta tierra, somos los bendecidos y beneficiados de todo ese sacrificio. Por eso no podemos ser ingratos e ignorantes y pretender que no nos importa esto. No nos importa. O sea, lo que me importa es que yo siento, No. Hay que alimentar las neuronas. No podemos ser creyentes con el cerebro vacío. Es importante que el cristiano no sea ignorante, sino formado e informado, no deformado y desinformado, ¿vale? Ese fue el genio de Tyndale, escoger palabras cortas, claras y cotidianas, sencillas, bajar la teología propias del habla común, en lugar de tecnicismos oscuros. Traducía para el labrador, que para el profesor, más que para el profesor. Cuidaba el ritmo de las frases, evitaba sobrecargar al lector y escribía con la intención de que el texto fluyera ante los ojos y penetrara en el corazón. Más aún, veía la traducción como un medio pastoral. No solo buscaba instruir la mente, sino que conmover el alma. En la nota final de la edición de Worms proclamó el Evangelio. Noten qué lindo. Palabras de William Tyndale. Te exhorto, lector, a que seas diligente y vengas con una mente pura y, como dice la Escritura, con ojos sinceros, a las palabras de salud y vida eterna, mediante las cuales, si nos arrepentimos y creemos en ellas, volvemos a nacer. Somos creados de nuevo y disfrutamos de los frutos de la sangre de Cristo. A mis alumnos siempre les enseño que la eficacia en el entendimiento de la palabra depende determinantemente en la actitud, en la disposición que tengo cuando me acerco a la Escritura. ¿Vale? Yo cuando me acerco a la Escritura no voy a buscar lo que yo creo,
no voy a buscar confirmar lo que me enseñaron, ¿no? Voy con un corazón humilde y sencillo a rendirme a lo que Jehová dice. Aún así, aunque vaya en contra de la tradición o de lo que supuestamente yo creía cristiano. Pero si la palabra de Dios me enseña que es blanco, todo lo que aprendí me dijeron que era negro, ya no sirve. Es blanco, porque Jehová dice que es blanco. ¿Se dan cuenta cómo se rinde el entendimiento a la palabra de Dios? Por eso que Martín Lutero, frente a la dieta de Worms, dijo: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, porque ir en contra de la conciencia no es sano ni honesto. Porque papas y concilios se contradicen, pero la palabra de Dios no. Por lo tanto, me rindo a la palabra de Dios. Es mi autoridad. De ahí viene sola escritura y las 5 solas que después se proclamaron, ¿verdad? Y después todo el trabajo sistemático que realizó Philip Melanchthon, etcétera. Ya se viene esa conferencia ya la di sobre Martín Lutero. Pueden ir a buscarla también al canal. Sin embargo, la reacción de las autoridades fue abiertamente hostil. El rey Enrique VIII, el cardenal Wolsey y Tomás Moro, entre otros, estaban furiosos. Algunos incluso compraron copias de la traducción con el objetivo de retirarla de circulación y así tratar de silenciar a Tyndale. Irónicamente, podría decirse que terminaron financiando su trabajo de forma tardía. Yo quiero explicar algo acá. Una característica de las iglesias falsas o una señal de que la iglesia se está deslizando hacia una posición no carnal, para decirlo suave, una característica de que una iglesia, una congregación, entiéndase por iglesia, congregación, ¿vale? Cuando yo digo iglesia, me estoy refiriendo a la congregación, a la reunión de hermanos. Iglesia no es el edificio, eso no es una iglesia, eso es un edificio, o un lugar de reunión, o un lugar de culto. Bíblicamente, iglesia somos nosotros, no el edificio, ¿vale? Una característica de cuando una iglesia se está deslizando hacia el sectarismo, hacia el fanatismo, un fruto o una señal de que la iglesia se está independizando del Espíritu Santo y está actuando de manera carnal, es cuando la dirigencia o los hombres y mujeres en puestos de responsabilidad quieren ser conciencia de sus hermanos. Cuando empiezo yo a prohibirle a los hermanos que lean algo, que vayan a un lugar, que estudien esto, que hagan esto, que empiezo a controlar las conciencias de los hermanos, me pongo yo a decidir por ellos, absorbo su voluntad y su libertad de conciencia para yo decidir por ello, eso no proviene del Espíritu Santo. ¿Vale? Ese es el espíritu del dragón en la iglesia. ¿Por qué? Porque el papismo actuaba igual. Se sentía con la autoridad, ¿verdad? Porque es una autoridad mal interpretada. Sí, la Biblia nos da autoridad, pero no ese tipo de autoridad, de ser conciencia de otro. Porque yo tengo libertad de conciencia. ¿Vale? Esa autoridad, y respeto la autoridad eclesiástica en tanto y en cuanto esa autoridad se remite a la palabra. ¿Vale? Y mi autoridad, en última instancia, es la palabra. ¿Vale? Entonces, la iglesia papista, la iglesia de la Edad Media, mantuvo su hegemonía durante la Edad Media justamente porque dominaba las conciencias de las personas. Y una cosa que ayuda a dominar las conciencias es que el pueblo es ignorante. Mientras más ignorante, el que no es ignorante tiene poder y puede manipular y puede manejar. Como me ha pasado a mí a veces que me llaman algunas hermanas, me dicen, voy a pedirle permiso al pastor si puedo estudiar teología. Y después me llaman de vuelta, el pastor no me dio permiso.
Avancemos. Mientras tanto, Tyndall se mudó a Amberes, una ciudad cosmopolita y mercantil, donde estaba relativamente libre de los agentes ingleses y del control del Sacro Imperio Romano Germánico, que seguía siendo católico. Allí, con la ayuda de amigos, se les arregló para evadir a las autoridades durante 9 años, revisar su Nuevo Testamento y comenzar a traducir el Antiguo. Miren todo lo que costó avanzar en este proyecto de traducción. Tyndall también se entregó metódicamente a las buenas obras, porque él mismo dijo: mi parte no debe estar en Cristo, si mi corazón no es seguirle y vivir de acuerdo con lo que enseñó. Los lunes visitaba a otros refugiados religiosos de Inglaterra. Los sábados recorría las calles de Amberes, buscando ministrar a los pobres. Los domingos cenaba en las casas de los mercaderes, leyendo las escrituras antes y después de la cena. El resto de la semana se dedicaba a escribir folletos, libros y avanzar en las traducciones de la Biblia. Chicos, estos hombres eran intelectuales, estaban consagrados, estaban dedicados, comprometidos en la obra seria de la palabra de Dios. Eran hombres que se dedicaban a comprender, a escribir, a reflexionar, escribían las reflexiones. Eran hombres que estaban totalmente consagrados y comprometidos a la obra de la difusión del Evangelio, pero difundían el Evangelio inteligentemente. No es que repetían la Biblia como papagayos, sino que sabían lo que estaban diciendo y así lo enseñaban, ¿vale? No sabemos quién planificó y financió la trama que acabó con la vida de Tyndall, pero sí sabemos que la llevó a cabo Henry Phillips. Este hombre, quien pretendía ser un amigo cercano, se había convertido en su invitado a la mesa y pronto fue uno de los pocos privilegiados en ver sus libros y documentos. En mayo de 1535, Phillips engañó a Tyndall, lo traicionó, al llevarlo lejos de la seguridad de su alojamiento y entregarlos a las autoridades católicas. Tyndall fue llevado inmediatamente al castillo de Vilvoorde, la gran prisión estatal de los Países Bajos, y fue acusado de herejía. Los juicios por herejía en los Países Bajos estaban comisionados a cargo de comisionados especiales del Sacro Imperio Romano. Les llevó meses a la ley seguir su curso. Durante ese tiempo, Tyndall tuvo muchas horas para reflexionar, encerrado. Finalmente, a principios de agosto de 1536, fue condenado como un hereje, degradado del sacerdocio y entregado a las autoridades seculares para su castigo. Algo de esto yo he enseñado en mis clases respecto cuando analizamos la profecía bíblica, sobre todo Apocalipsis capítulo 13, cuando hablamos de las dos bestias, ¿verdad? Estoy con mis alumnos analizando texto a texto el capítulo 13 de Apocalipsis. Y ahí pueden ver ustedes el vocabulario de Apocalipsis, ¿vale? Una característica de la religión falsa es que fornica, dice. La religión falsa o Babilonia o la gran ramera es fornicaria. Fornicaria quiere decir que hay relaciones ilícitas. Siempre, siempre. Y eso tiene fundamento histórico y bíblico. Siempre que la iglesia se ha relacionado con el poder imperial secular o con el Estado, el resultado de esa fornicación ilícita no bíblica es la persecución, la intolerancia religiosa. Cada vez que hay intolerancia religiosa es porque la iglesia fornica con el poder civil. Eso es histórico y bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia, como no tiene poder penal, jurídico, coercitivo, usa el poder civil para imponer los dogmas religiosos.
Eso es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no pudo haber asesinado a nadie si no fuese por el poder del rey, porque dominaba a los reyes y usaba a los reyes para ejecutar sus imposiciones. Por eso es que la Iglesia podía imponer sus dogmas usando el poder civil, porque es el poder civil el que tiene la facultad de ejecución. ¿No sucedió eso en los tiempos del Señor Jesús? Donde la iglesia judía, apóstata y judía, no tenía poder para asesinar a Cristo, no tenía autoridad para ejecutarlo legalmente, digamos. Por eso que comenzó a fornicar con el imperio, para usar al imperio, para que el imperio ejecutara la muerte de Cristo. Lean los diálogos con Pilato. ¿Qué pasó ahí? Todas las tratativas que hicieron y las gestiones que hicieron. Tuvieron que unirse y fornicar, usando vocabulario apocalíptico, con el poder imperial, secular, no religioso, para poder salirse con la suya y asesinar a Cristo. Siempre ha actuado así las iglesias apóstatas. Siempre actúan así. Porque como son inmorales, no tienen poder espiritual, tienen que usar para convertir a las almas, necesitan el poder de la autoridad civil para imponerse. Las iglesias falsas siempre quieren cristianizar a la sociedad por la fuerza, por medio de las leyes, por medio de los decretos, por medio de las normas jurídicas, y no por el poder del Espíritu Santo. Siempre las iglesias apóstatas intentan usar el poder civil para imponer el cristianismo. Eso no es bíblico. Porque el resultado de eso, de esa relación ilícita, siempre es la intolerancia religiosa. Siempre. ¿Vale? Miren cómo terminó William Tyndale. Esa es una representación del martirio de William Tyndale. William Tyndale tuvo muchas horas para reflexionar mientras estaba en su celda. Finalmente, a principios de agosto de 1536, fue condenado como un hereje, degradado al sacerdocio y entregado a las autoridades seculares para su castigo. El 6 de octubre de ese año, después de que los funcionarios locales tomaran sus asientos, todo un espectáculo para asesinarlo, Tyndale fue llevado a la cruz en el centro de la plaza de un pueblo cercano a Bruselas y se le dio la oportunidad de retractarse. Se negó. Así que le dieron un momento para orar. El historiador inglés John Fogg, recomiendo ese libro, como profesor recomiendo ese libro, porque ese libro que se llama, bueno, en nuestra lámina voy a mostrar la portada del libro que recomiendo, un par de libros recomiendo para que la iglesia refresque la memoria, para que la iglesia remoje las neuronas. El historiador inglés John Fox dijo que William Tyndale, estando en el patíbulo, gritó así: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Luego fue atado a la viga y tanto una cadena de hierro como una cuerda se colocaron alrededor de su cuello. Se agregó pólvora al remaje seco y a los troncos. Y la señal de un funcionario local, el verdugo, de pie detrás de Tyndale, apretó rápidamente la soga estrangulándolo. Entonces, un funcionario tomó una antorcha encendida y se le dio al verdugo, quien prendió fuego a la madera. Hay unas citas impresionantes de William Tyndale sobre el papado y el papa, que también la iglesia debería repasar. Todas estas citas y más información, porque en mi libro Anticristo, quienes estén interesados en adquirir mi libro en versión digital, Anticristo, me pueden contactar por privado y podemos ver eso. En mi libro analizo las 5 menciones de la palabra anticristo en la Biblia y explico cada uno de esos versículos.
para enseñarles a la iglesia, enseñarle a la iglesia qué dice la Biblia de qué significa anticristo. ¿Qué es un anticristo bíblicamente hablando? Me da lo mismo lo que diga la hermana que soñó no sé qué cosa, que el obispo que dijo no sé qué cosa, que Tim LaHaye escribió un libro, que la librería cristiana de nuestro libro. Eso no, a nosotros nos interesa eso. A nosotros nos interesa qué dice la Biblia, qué es un anticristo según la Biblia. En mi libro analizo eso. Y ahora en el año 2026, Dios mediante, voy a reeditar el libro y voy a añadir más información. Voy a añadir un análisis sobre segunda Tesalonicenses, donde hablo sobre el hijo de perdición, el hombre de pecado. Voy a analizar todos esos textos, versículo por versículo, voy a analizar eso. Y voy a agregar también citas históricas de todos y cada uno de los reformadores, de qué dijeron ellos o a las conclusiones que llegaron, bíblicamente hablando, de quién era el anticristo. Porque la Biblia nos da características para reconocer un anticristo, uno o unos anticristos. Y esas características, todos los reformadores, por el solo estudio de la palabra de Dios, se dieron cuenta que calzaban con este poder apóstata cristiano. Algunas citas impresionantes de William Tyndale sobre el Papa y el papado. El Papa es el anticristo y su doctrina, que ellos llaman derecho de la Iglesia, es la doctrina del diablo. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Segunda cita. El anticristo no es un solo hombre, sino un reino. Y es el Papa, cuya ley y doctrina luchan contra la palabra de Dios. Como especialista en apocalíptica bíblica, les puedo decir que las citas están en total armonía con lo que el apóstol Juan y Pablo y otros apóstoles y hasta el mismo Señor Jesús nos enseñan sobre el anticristo. Así que esto no es una ocurrencia de William Tyndale para su tiempo. No, no, no. Cada cita esta que estoy leyendo está en armonía con la palabra de Dios. Tercera cita. El Papa y sus obispos son el reino y la potencia del anticristo, que se levantarán contra Cristo y contra su palabra. Otra cita. El Papa es el muy anticristo y no puede ser negado, ya que se levanta contra el testimonio de Cristo y pretende autoridad sobre su palabra. La oficina del Papa es la oficina del anticristo y es contraria a las ordenanzas de Cristo y de sus apóstoles. El reino del Papa es el mismo reino del anticristo del cual habló Daniel y Pablo, que se alza en la iglesia y se sienta en el templo de Dios. Todo eso lo voy a explicar, voy a añadir esa información a mi libro reeditado. Los que quieran profundizar sobre este tema, este verano vamos a repetir el curso de 2 meses sobre globalismo, nuevo orden mundial y anticristo, que está terminando ahora. Lo vamos a repetir en el verano y ahí yo estudio en detalle todo esto que tiene que ver con el anticristo, ¿vale? A los interesados. Última cita. El Papa se sienta en el templo de Dios como si él mismo fuera Dios. Y así muestra claramente que es el anticristo. ¿Vale? Última cita. Todos los textos que describen al anticristo convienen al Papa. Es decir, en buen chileno, le calzan. Y no pueden convenir en ningún otro. ¿Vale? Durante la época del reformador William Tyndale, gobernaron varios papas, pero los más relevantes fueron el Papa Adriano, el Papa Clemente VII y Paulo III estuvieron en el pontificado.
el cual coincidió con el inicio de las traducciones de la Biblia de Tyndale, su martirio y el auge de la Reforma Protestante. ¿Vale? Quiero recomendar, antes de terminar, un par de libros que me parecen serios, porque hay de todo en la librería cristiana, no todo es recomendable, ¿vale? Pero estos libros son clásicos y están muy bien hechos y están ajustados a la historia. Son libros que considero serios. El libro de los mártires, un clásico que va a ayudar a la iglesia a aterrizar un poco y a refrescar la memoria. El libro de los mártires de John Fox, una historia de las vidas, sufrimientos y muertes triunfantes de los cristianos primitivos y de los mártires del protestantismo. Otro libro de Stephen Lapson es William Tyndale. William Tyndale. Últimamente este libro no lo he visto en la librería, pero debe estar por ahí. Hay cosas de preguntar nomás, ¿verdad? Pero recomiendo ese libro, que es uno de los más sencillos y serios que he encontrado sobre William Tyndale, ¿vale? Su legado. De esta manera fue como el padre de la Biblia en inglés, así se le llegó a conocer, encendió una llama para disipar la oscuridad espiritual de Inglaterra. Casi un siglo después, cuando los traductores de la King James Version debatieron cómo traducir los idiomas originales, 8 de cada 10 veces siguieron lo que Tyndale había escrito. Miren qué lindo. Cómo las generaciones posteriores se fueron basando, ¿no es cierto?, y apoyando en la versión de William Tyndale. ¿Vale? Se estima que el 90% de la King James Version y el 75% de la versión estándar revisada provienen del trabajo de William Tyndale. Más allá de su legado literario y lingüístico, su vida recuerda que la palabra de Dios no llega a la gente sin costo. A propósito de lo que le mencionaba en la introducción, que todo lo que ha costado que hoy tengamos la palabra de Dios en los distintos idiomas y versiones. Tyndale vivió y murió con una convicción: la pérdida de la tierra y la vida estimaré liviana. Así, con tal de lograr que sus compatriotas tuvieran acceso a la escritura. Esta es una imagen, una fotito de una estatua en conmemoración y recuerdo a William Tyndale. Si usted puede, si fijan ustedes, están con las vestimentas típicas que comenzó a asumir los protestantes. Los protestantes, los profesores de teología acostumbraban a usar togas, unas togas que eran un símbolo de sobriedad, de autoridad, de dignidad, ¿verdad? Y de alguna manera cubrían sus ropas, su ropa diaria, digamos, ¿vale? Para intentar, digamos, lograr llamar lo menos posible la atención sobre qué ropa se pone todos los días, sino que siempre lo veían igual, y así no llamaban la atención, ¿verdad? Bien, hay dos monumentos principales dedicados a William Tyndale. Uno es una torre, que pueden ver aquí la fotito, que está en North Nibley, Gloucestershire, Inglaterra. Son dos monumentos que existen a William Tyndale. Esta torre, maravillosa, y la estatua ubicada en Whitehall Garden, en Londres, Reino Unido. Aquí está esta fotito. Miren qué lindo. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de viajar a Londres, no se olviden de pasar por este monumento, ¿verdad? Y lo digo en el buen sentido, rendir de alguna manera homenaje o meditar frente a este monumento a William Tyndale y recordar su historia, su sacrificio, su testimonio personal. ¿Vale? Es muy inspirador. Y terminamos la conferencia de hoy. Quiero agradecer
aquellos que con mucho cariño y respeto se han conectado, que han hecho un tiempito en su día domingo y se han conectado conmigo, porque al conectarse y acompañarme, apoyan. No solamente apoyan a Veritas Day, apoyan el trabajo, la labor de este profesor, ¿verdad?, educativa, sino que también apoyan una actividad edificante, cultural y espiritualmente, ¿vale? Quiero saludar a quien más que está aquí, me saludó, ¿quién está? Héctor Chávez. Un saludito desde Puerto Vara, ¡ay, qué lindo! Bueno, no conozco Puerto Vara, pero me han dicho que es hermoso. Así que saludo para Puerto Vara a Héctor. Un abracito acá desde Santiago. Mario, bendiciones, profesor Walter, saludos desde Peumo, región de O'Higgins. Luego tomaré la enseñanza desde el principio para no perder detalles. Sí, no te lo pierdas porque siempre la introducción como que hablo algunas cosas, así que después la grabación la retroceden y ven todo completito. Y Teresa, gracias, profesor, por su enseñanza, tiempo y bendiciones. Chicos, quiero agradecerles su compañía, su buena onda, su respeto, su paciencia, ¿vale? Recuerden entonces, avisos, está mi libro Anticristo disponible. El próximo año lo voy a reeditar. Yo creo que va a estar listo para mayo del próximo año, pero quienes quieran adquirir el libro desde ya me contactan. Ahí analizo detalle, versículo por versículo, el concepto de anticristo bíblicamente hablando, ¿vale? Más una reseña histórica sobre el ataque a la iglesia evangélica y protestante por parte del papismo o de los jesuitas para alterar o pervertir la comprensión escatológica de la iglesia, ¿vale? Voy a reeditar ese libro y voy a añadir un análisis completo sobre Segunda Tesalonicenses, especialmente cuando se habla del hijo perdición. Voy a analizar todo eso a la luz de lo que el apóstol Juan, el Señor Jesús y otros apóstoles nos advierten sobre el anticristo, ¿vale? Este miércoles se viene el lanzamiento de mi libro Voz Pensante. Quienes quieran adquirir, tener el link, porque el link de la transmisión lo voy a compartir por los grupos veritanos, pero yo sé que hay muchas personas acá que van a ver esta transmisión y no saben, no van a tener el link porque no están en los grupos veritanos. Entonces, contáctenme al privado de alguna manera, ¿vale? Mi teléfono está en la página web, ahí está la página web en la pantallita, y van a encontrar un número de teléfono. Entren ahí, me hablan por WhatsApp y para que estén conectados conmigo, yo le mando el link de la transmisión del lanzamiento de mi libro Voz Pensante. Lo voy a hacer a través del canal de YouTube, Voz Pensante, ¿verdad? ¿Qué más? Se vienen más conferencias, se viene la hermosa y conmovedora historia de John Huss, también martirizado, quemado en la hoguera junto a su amigo Jerónimo de Praga. También voy a dar una conferencia el próximo domingo. Bueno, por ahí voy a estar anunciando porque a través de los grupos veritanos yo estoy enviando los afiches, ¿vale? Voy a hablar sobre Juan Calvino. Vamos a hablar sobre Juan Calvino y su obra, su testimonio, ¿verdad? También se viene Erasmo de Rotterdam. Vamos a hablar de Erasmo de Rotterdam. Interesante también Erasmo de Rotterdam, ¿vale? ¿Vale? Y, repito, en el verano se viene el curso Globalismo, Nuevo Orden Mundial, Anticristo. Es un curso de 2 meses cuya temática es netamente escatológica, específicamente apocalíptica bíblica. Así que aquellos que quieren aprenderse un poquito sobre tener una pincelada de lo que es el nuevo orden mundial, el globalismo, como se conoce hoy día, ¿no es cierto?, y un análisis completo bíblico sobre la figura del anticristo o los anticristos, ¿verdad? Ahí analizo todo, analizo las 5 menciones de la palabra anticristo en la Biblia. Voy a hacer un análisis completo sobre Segunda Tesalonicenses, el hijo perdición, y si el tiempo nos da para una clasecita, voy a hablar sobre el grupo especial que se va a oponer al anticristo. Dios va a tener sus guerreros, sus modernos y últimos reformadores antes de la segunda venida de Cristo que se van a oponer a la bestia y a su imagen. Todo eso lo vamos a tratar en ese curso, ahora en verano. Estamos terminando ese curso, pero vamos a repetir ahora en verano, enero, febrero. Enero, febrero también se viene, bueno, se vienen varios cursos, se viene un análisis completo, un curso de 2 meses sobre el libro de Romanos. Aquellos que estén interesados, vayan inscribiéndose desde ya, ¿vale?
Romanos, completo, texto a texto, voy a analizar el libro de Romanos, enero y febrero. Inscríbanse. Se viene un curso de demonología, 2 meses, enero y febrero. Voy a analizar bíblicamente, históricamente, la naturaleza y la acción de los demonios. Vamos a ver eso. Como ex practicante de la nueva era, sé de lo que les hablo. Así que bíblicamente vamos a analizar eso. Todo depende de la cantidad de inscritos que se dé el curso. También se viene un curso de arqueología bíblica en verano. Arqueología bíblica, 2 meses también, ¿vale? Se viene un taller bíblico donde voy a analizar Efesios y Filipenses. Efesios y Filipenses lo voy a analizar detalle a detalle. Es un estudio exegético. Ese curso es libre y gratuito, pero solamente para alumnos y exalumnos de Veritas Day. ¿Ok? Así que ojo con eso. Y el curso de Nuevo Orden Mundial Anticristo. Bien, una vez dados los comerciales, me despido con una pequeña oración y ruego me acompañen en esta oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, queremos agradecer como iglesia esta actividad cultural y teológica que tú has tenido bien regalarnos, obsequiarnos. Gracias, Padre, por el tiempo, por la salud, por la vida, por los recursos que nos das para poder estar conectados con las cosas de Dios. Padre, quiero agradecer este hermoso grupo de hermanos y de oyentes que me han acompañado en esta conferencia. Necesitamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos ayudes a vencer en nuestra vida nuestros defectos de carácter, a resistir el pecado y a reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida, a ser verdaderos testimonios de transformación, hombres y mujeres reales, genuinos de Dios. Gracias, Padre, por estos hermosos hermanos que han estado aquí presentes, que esta conferencia, Señor, permite que pueda correr por internet y muchos hermanos puedan verlo, pastores, dirigentes, misioneros, evangelistas, que puedan ver esta transmisión y sentirse inspirados a prepararse, a instruirse, a educarse, y que el testimonio de nuestro hermano William Tyndale sea realmente motivador e inspirador para nuestra vida. Padre, necesitamos tu Espíritu Santo, no para hacer grandes demostraciones, no. Necesitamos el Espíritu Santo para ser transformados, para vencer los defectos y por fin y al cabo poder reflejar la imagen de Jesús en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor. Te ruego por los dirigentes, pastores, líderes, que puedan tomar conciencia de que la iglesia necesita educarse, formarse, que estas clases, que estas conferencias puedan llevarse a las congregaciones a fin de instruir y alimentar al pueblo de Dios. Todo esto te lo rogamos, te lo manifestamos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, amigos míos, alumnos de todo. Hay amigos, visitas, alumnos. Muy inspirada la historia, muy inspiradora la historia y biografía de Tyndale. Muchas gracias, hay mucho que aprender y aplicar hoy en día. Así es, querido José. Gracias por su labor, profesor, me dice Amparo. Eduardo, gracias, profesor, Dios le bendiga. Y Teresita también me da las gracias por la enseñanza. Bien, chicos, los dejo entonces. Esto queda grabadito, queda arriba, porque creo que se procesa. Este sistema procesa la grabación, no es que esté... O sea, si quieren ver de nuevo esta transmisión, tienen que entrar por el link que compartí en los grupos. Pero no, porque yo tengo entendido que esto se procesa después, internet lo procesa por ahí, YouTube, y en unas horas más está disponible para repartirlo por todos lados. Bueno, como sea, esto queda grabadito y queda arriba ahí en los canales veritanos de YouTube, así que pueden volver a ver y repartir a sus conocidos, hermanos, y mándenselo a los pastores también para que se motiven. Ya, chiquillos, que les vaya bien, un abracito, Dios les bendiga y saludos a mis alumnos, nos vemos en clase pronto, ¿vale? Un abrazo, bye bye, chao, chao. Nos vemos. A holy fire that breaks within,
a chosen people rise in grace